Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos y para todas. Gracias a Dios por este nuevo tiempo, pues esta nueva oportunidad que el Señor nos da y construir un poquito más en lo que el Señor está haciendo en nuestro corazón, hablando del poder de Dios, de ese Dios nuestro que es Dios todopoderoso, omnipotente Dios, todopoderoso Dios. Fíjese que a veces nos quedamos un poquito cortos, lo hemos dicho una y otra vez, a causa de nuestro vocabulario. Por ejemplo, terminamos acá, te encuentras a una persona allá y le dices, oye, te presento aquí a mi amigo, ¿no lo conocías? ¿No? Y te lo presentas, hola, soy fulano de tal. No, pues yo sí, sale, ahora nos vemos. Dice, no lo conocía yo. Ah, y ahora ya lo conoces. Sí, ya lo conozco. No, no, en nuestro vocabulario, de la lengua española, eso es conocer. Pero cuando vas al diccionario bíblico, conocer ya no. Ya conocer es otra cosa. Es algo un poco más profundo, que tiene que ver no precisamente con que tengas información de alguien o de algo, sino que tiene que ver con que te hagas uno con aquel alguien, uno en pensamiento, uno en idea, uno en proyecto de vida. Es conocer. Cuando hablamos de la importancia de conocer a Dios, es lo que venimos tratando de construir ahí un poquito en estos últimos domingos, es conocer a Dios, pero no desde el vocabulario de la lengua española. Conocer a Dios desde el diccionario bíblico, desde la raíz, en este caso para el Nuevo Testamento, la palabra griega de definición de la palabra española conocer. Y sin profundizar más, bastaría con que le dijera que no es lo mismo. Ese tiene una idea. ¿Lo conoces? Sí, sí lo conozco. Y luego la pregunta es, ¿si conoces a Dios? Sí, sí lo conozco. Híjole, a lo mejor lo conoces desde el vocabulario de la lengua española. Necesitamos conocer a Dios desde el sentido estrictamente básico, pero también profundo. Saber a qué se refiere la palabra del Señor cuando dice que nosotros debemos ¿qué? Conocer a Dios, conocer su palabra. Quiero comenzar diciéndole que, bueno, sin que se trate de una plática sobre agricultura ni cosas por el estilo, pero me han pasado algunas cosas como agricultor, me han pasado algunas cosas. Me sorprendo y le doy gracias a Dios al ver que el cultivo que trabajo está prosperando. No le doy gracias a Dios cuando veo la maleza que va creciendo más que mi cultivo, porque parece que la jala para arriba. Qué bonito crece la maleza. Pero bueno, ni modo, ahí está, ¿no? Hay que controlarla. Entonces, eh, me pasaron dos cosas que le quiero contar, que sirvan a manera de introducción de la plática el día de hoy. Ah, como que siempre he sido muy inquieto, a mis casi 60 años ya, sigo siendo inquieto. Entonces, había un cultivo que me llamó la atención, que yo desconocía totalmente. Fui y me metí justamente en donde están los que saben, los que están ya en producción, los que tienen muchísima experiencia, y agarré todo lo que pude de información. Dije, no, pues no voy a poder, como ellos no. Para empezar, no tengo sus tierras, no tengo su clima, entonces va a ser complicado. Dije, pero difícil, sí, pero imposible no. ¿Por qué? Le voy a calar. ¿Qué tal si le pego? Y entonces me lanzo sembrando 300 matas de vainilla. Y cuando las reviso, se mueren 100 y pegan 200. Dije, pues con 200 me la llevo para ir aprendiendo, ¿no? Se dice por ahí, echando a perder se aprende. Y yo feliz de la vida, fotos, videos, mis vainillas van creciendo. Y las dejo 15 días. Y me voy a otro cultivo. Y cuando regreso a antier, o antes de antier, a ver mis vainillas, 100 ya se murieron. ¿Y ahora por qué se murieron? Si ya estaban sus guías bonitas así, retoñando, todo bien bonito, y se murieron. Ah, se murieron porque las vainillas necesitan un tutor, es decir, un árbol a donde enredarse. Y generalmente se utiliza un árbol que es muy benéfico para ese tipo de cultivo,
que es, bueno, nombre común, cocuite. Y el cocuite tiene la particularidad de que sus hojas son pequeñitas y no propiamente hacen sombra, sino son un filtro. El sol pasa, la claridad pasa, pero no es una sombrilla. Ok. Yo pegué mis vainillas en las matas de café que tienen la hoja así de ancha como este. Y abajo es una sombra. Y aguantaron, pero con las lluvias que vinieron el otro día, el hongo hizo de las suyas y mató 100. Me quedan 100. ¿Qué voy a hacer? Hay que podar las matas de café, no porque tienen cosecha. Algunos vieron una foto, un videito que mandé por ahí, tienen cosecha. No puedo tumbar las matas de café. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esperar y encomendarme al Altísimo que las matas de café maduren pronto su café, cortarlo y podarlas. Porque las vainillas que sí se pegaron están en donde hay matas que se podaron. O sea, si aguantaron el embate de los hongos por humedad, falta de circulación del aire, por la hojota ancha. ¿Está bien? ¡Qué maravilla! El problema es que yo tengo un hijo que conoce mucho de eso. Y cuando le dije casi me cuelga. Dice, ¿por qué me pide asesoría técnica y no obedece lo que le digo? Porque me dijo que eso iba a pasar. Y cuando yo le empiezo a mandar fotos, no, mira qué chula está. Oh, pues entonces yo me equivoqué. Sus vainillas están muy bien, entonces yo me equivoqué. Yo estoy tratando de prevenirle un problema mayor. Ya está el problema mayor. 100 se murieron. Ya pegadas, ya retoñadas. Ahí están. Agrias, agrias, como se dice. ¿Cuál es el problema? Fui a la mata de la vainilla en Papantla, vi el cultivo, vi cómo lo trabajan, hablamos con los encargados de esos predios, están trabajando para exportación la vainilla, o sea, son gente que sabe. Y yo me regresé creyendo que ¿qué? Que conocía el cultivo. Creí que conocía el cultivo. Ya, ahí está el resultado, no lo conozco. Ahora trago gordo y digo, no, pues no lo conozco. Pero si te lo dije antes, por eso, pero pues no lo conozco ya. Yo creí que sí. Se me cayó un pedacito así, se me cayó por ahí en donde estacionamos los carros. Y cuando la vi que estaba allá en el Edén, cuando la vi que estaba retoñando, dije, ah, mira, esta se pegó solita aquí. Va así la guía, pero le pega el sol. Es donde hicimos el estacionamientito ahí. Ahora sí ya puedo decir, ya conozco, no conozco nada, apenas estoy aprendiendo. ¿Está bien? No pasa de que son vainillas. Y no pasa de que me las regalaron y las sembré ahí. Y si se mueren, si se acaban de morir todas, pues se mueren, no pasa nada. Acá el punto es que estamos hablando de tu vida integral como persona y de mi vida integral como persona y que no podemos pasar o dar por hecho que conocemos a Dios. Pues si tengo 25 años de conocerle y tuviera 50 o 250 o 2500 años. Si le conoces, desde como lo dice o lo define nuestro vocabulario de la lengua española, entonces realmente no conoces a Dios. ¿Cuál es la evidencia de que conozco a Dios? ¿Cuál es la evidencia? Todopoderoso Dios. Ya miramos a dos personajes, por lo menos en pláticas anteriores, miramos a Moisés. Moisés conoce al Señor. Y le encontró el lado a nuestro Padre Dios. Porque cuando se abrieron las aguas, cruzaron en seco, y luego vinieron los enemigos y perecieron ahí ahogados, nunca dice Moisés, extendí mi vara y se abrieron las aguas. Nunca lo dice. Él dice, tú con el soplo de tu nariz abriste las aguas. ¡Ja! Eso le gusta a Dios. Entonces, Moisés conoce a Dios. ¿Está bien? Y como lo conoce, no se anda colgando florecitas, él. Sino que él le da toda
todo el mérito se lo da a nuestro Padre Dios. Ahora, ¿por qué? Porque lo conoce. Él no dijo yo, él dijo él. Tú con el soplo de tu nariz abriste las aguas. Tú ahogaste a tus enemigos ahí. Los ahogaste tú, Moisés. No quieres que se los cobren, no quieres que te los cobren a ti, ¿eh? Quieres que se lo cobren a Dios, pero los ahogaste tú. Pues tú abriste las aguas y luego tú las cerraste, pues todos los ahogaste tú. Autor material, Moisés. Autor intelectual, papá Dios. Cada uno lleva responsabilidad. Pero Moisés dice, no, yo para ahorrármelo, tú hiciste todo eso. Ahora, ¿por qué reacciona Moisés así? Porque conoce a Dios. Ese es el punto, conocer a Dios. Y leíamos todas las palabras tan hermosas que el salmista David escribió y todavía hoy cantamos muchas de ellas. ¿Sí? Bueno, el salmista David conoce a Dios. Y como lo conoce, pero lo conoce íntimamente, realmente lo conoce, entonces su expresión hacia nuestro Padre Dios es de esa manera. Por eso nos maravilla. Mire, necesitamos conocer a nuestro Padre Dios. Necesitamos conocerle. No solamente, no solamente tener una idea de quién es nuestro Dios, sino realmente conocerle. ¿Por qué es importante? Mire, hay algunos resultados de cuando conoces a alguien, conoces a una persona. Hay algunos resultados. Cuando conoces a Dios, cuando conocemos a Dios, también hay resultados. El primero, bueno, no el primero, pero el que a mí me parece así como que, según la Escritura, muy sobresaliente. Lo primero que pasa cuando una persona conoce a Dios es que le tiene temor reverente. Temor reverente, que no miedo, temor reverente. Ahora, temor reverencial, ¿por qué? Porque lo conoce. Mira, te voy a mostrar el temor reverencial de David, por ejemplo. ¿Sí? Jehová Dios fuerte, grande y temible. ¿Sí? Fuerte, grande. Nos lo presenta como un, ¿sí?, empoderado, que guardas el pacto, que guardas la misericordia. Jehová Dios todopoderoso, lento para la ira y grande en misericordia. Es increíble. Si se quedara con grande, fuerte, temible, entonces le tiene miedo. ¿Está bien? Pero dice, eres grande, eres fuerte, eres temible y eres grande en misericordia, lento para la ira, pero grande en misericordia. ¿Viste cómo lo conoce? Y entonces, como lo conoce, se acomoda a su lado y dice, yo de aquí soy. ¿Está entendiendo? Cuando conoces a Dios, te le acurrucas. Entre más lo conoces, más te le acurrucas. No, pero si lo pintan con peor que el diablo. Lo pintan terrible, ¿no? Súper, casi siempre está enojado. Ahora, él mismo se puso un sobrenombre, capitán de los escuadrones de Israel, el Dios de las batallas. No, pues es peleonero, muy bélico. ¿Sí? Él no calificaría en un examen de salud mental. No calificaría. Muy violento. Pero cuando le conoces, cuando Moisés le conoce, entonces camina de su lado y dice, no, Señor, si vas a destruir a Israel, destrúyelos, tú puedes hacerlo. Pero te voy a recordar algo, tus enemigos van a decir, los sacaste de Egipto y como no los pudiste introducir en la tierra prometida, los mataste en el desierto. ¿Qué es conocer a Dios? Yo no me atrevería a decirle tal cosa. Quítate, Moisés, voy a destruir este pueblo idólatra, ya me llenaron el buche de piedritas. Y entonces Moisés, intercesor por naturaleza, prefigura de nuestro Señor Jesucristo,
Bueno, si los vas a matar, mátame a mí también junto con ellos. Pero nomás te recuerdo esto. Y el Señor tuvo misericordia, le movió el corazón. Moisés dice, está bien, no los voy a matar, pero no va a entrar, ni tú vas a entrar por intercesor. Te metiste a redentor, saliste crucificado. Ninguno de ustedes va a la tierra prometida. No los voy a destruir, pero no los voy a llevar. Ay, sí es medio violento. Pero fíjate cómo les hizo el favor Moisés a todo el pueblo de Israel, esa generación. Se murieron de viejos. Pero el énfasis acá era, ¿cómo puede presentarse Moisés de tal manera delante de papá Dios, conociendo lo que es súper violento? Bueno, es que lo conoce de manera íntegra. Y David, ¿cómo puede hablar de lo terrible que es papá Dios? Y esas palabras que salen de la ternura, no de los sentimientos del alma solamente, sino de una determinación en el corazón que luego va adornada por el alma, bajo el gobierno del Espíritu, y comienza a decir, grande en misericordia. Otra, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. O sea, Dios se enoja, sí, pero no va a andar peleando contigo para siempre. Y tampoco va a guardar el enojo. O sea, ¿se enoja conmigo? Sí. ¿Va a permanecer enojado hasta que yo me muera? No, él dice que no. Entonces lo conoce. ¿Cuántos han experimentado el perdón de Dios? El perdón de Dios. ¿Lo ha experimentado? Sí. O sea, acá nadie se equivoca o cómo. Nos equivocamos y ¿qué experimentamos? Y tienes ganas de desaparecer, ¿no es cierto? Tienes ganas de que caiga un rayo y te consuma. Y empieza uno a ver por dónde viene el rayo, por dónde viene, por dónde viene. Y lo único que viene es la misericordia. Que no la necesitamos porque estamos bajo la gracia de nuestro Dios. Pero muchas ocasiones, en vez de un rayo, desciende poderosamente como una sombra sobre nosotros su misericordia. En vez de que viniera un rayo. ¿Conoces a Dios de esa manera? ¿Sabes qué es tu Dios? Tenemos un texto base para toda esta serie de charlas y es lo que dijeron los enemigos del pueblo de Israel. No pudimos derrotarlos porque el Dios de ellos es Dios de las montañas, pero vamos al valle y ahí les vamos a dar. Y papá Dios se enojó y se rió. Dijo, ¿qué? ¿Que yo soy Dios de las montañas? ¿De las montañas o de los valles? Pues el Dios de los valles es el Dios de las montañas. El Dios de las montañas es el Dios de los valles. Y les dio hasta por debajo del pico. Nomás para enseñarles que Él es Dios. Dios es Dios. Y Dios es el Dios tuyo cuando las cosas van bien y es el Dios tuyo cuando las cosas van mal. No te ama más cuando te portas bien. No, Él nomás te ama. Es otro tema también, otro asunto. El Dios Todopoderoso te ama. ¿Sí? Y si te portas bien, te ama. Y cuando te portas mal, te ama. No se vale, ¿ah? Y se enoja, se enoja. Pero el mismo que dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo, nos da la muestra. Y no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Es necesario que conozcamos a Dios. A veces no tenemos la oportunidad de conocer a Dios en las montañas, solamente en las montañas. A veces hay que ir al valle. Y si hablamos de que las montañas es cuando te va bien y los valles es cuando te va mal, entonces cuando te va mal hay una magnífica oportunidad para conocer a Dios. Y entre más le conocemos, menos miedo hay. Entre más le conocemos, menos miedo hay. Y hay más temor reverencial. Temor reverente. Temor reverencial y respetuoso que se tiene a Dios y que es uno de los dones del Espíritu Santo. Ese es el diccionario.
temor reverencial y respetuoso que se debe tener a Dios y que es uno de los dones del Espíritu Santo. Entre más conoces a Papá Dios, más temor reverencial hay en el corazón. Pero entre más conoces a Dios solamente desde la religión, más problema tienes, más problema tengo. Miedo es otra cosa. Pasión del ánimo que lleva a un sujeto a tratar de escapar de aquello que considera arriesgado, peligroso o dañoso para su persona. Otra cosa. Real Academia Española, pues. Pasión del ánimo que lleva a un sujeto a tratar de escapar de aquello que considera arriesgado, peligroso o dañoso para su persona. Y entonces, pues, las decisiones que se toman desde ese miedo al Señor es porque no lo conoce. Ay, si supiera Efra, yo tengo 35 años de conocerle. No lo conoce. ¿Por qué? Porque la acción es distinta, la vida es distinta, entre más se le conoce. Voy a tratar de ir aterrizando la idea, tampoco quiero que se siga durmiendo o dormirlo más. Hay circunstancias que se nos presentan en la vida. Esta semana, yo no sé cómo lo fue usted en su grupo familiar, en donde está integrado y escuchó el repaso de la historia de Nicos y luego estuvieron un tiempo de intercesión. Qué bueno que se dio la oportunidad de estar ahí, qué bueno que se dio la oportunidad de conocer a Dios, porque ¿cómo lo vas a conocer? Básicamente dos maneras. Una, a través de su palabra, ¿no? ¿Sí, no? Conoces a Dios a través de su palabra. Y otra, en la iglesia, en la comunión, los unos con los otros. Yo creo que ha de ir 50-50 en porcentajes. Entonces, si tú eres el clásico cristiano ermitaño, no hay tal cosa, no puede haber tal cosa, pero clásico cristiano ermitaño, conoces bastante la Biblia y no te relacionas con la iglesia, entonces tienes un problema. ¿Cuál? No conoces a Dios. No lo conoces. Porque la manera de conocer al Señor es a través de su palabra y a través del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia local, el grupo familiar en donde estás integrado. Y ahí conoces y ahí hablas. Por eso hace 8 días, ¿no? Hace 8 días teníamos la plática así como en un semicírculo, ¿no? Nos miramos las caras unos a los otros y aprendemos, somos edificados y nos conocemos. Por eso inclusive la idea, bueno, haciendo un poquito de promoción al viaje que tenemos de la fiesta del domingo próximo, por eso la idea de viajar juntos no solamente es por comodidad o por logística, tiene que ver con la comunión los unos con los otros. Tiene que ver con que tú y yo conozcamos mejor a Dios. Y entre más le conocemos, vamos a tener temor reverente en vez de miedo. En vez de miedo. Porque la religión nos lo vende como un Dios furibundo, iracundo, déspota. Así. ¿Cómo se atreve? Pues ¿quién se cree este que le dijo a Abraham que se vaya de su tierra y de su adorable familia? Suspiro para que acompañe bonito. ¿Quién se cree? Pues es Dios. No, pero no, es que no lo conoces. Cuando lo conoces, la vida te cambia. Las cosas son un poquito ya distintas. Entonces, es necesario conocerle porque si no le conocemos, vamos a tener una idea deficiente o la idea clásica que la religión nos vendió. Y hay dos maneras de conocerle, uno a través de su palabra y otro a través de la comunión en la iglesia local o en el grupo familiar en donde estás integrado. Por eso ninguno se queda fuera de un grupo familiar. ¿Vale? Ok. Es importante que conozcamos al Señor porque en la medida que le conocemos también es como desarrollamos nuestra vida y principalmente la labor que Él nos encomendó
cuando nos puso acá en la tierra y cuando nos llamó a su reino. Que el reino de los cielos se ha implantado en mi vida y que se extienda hacia los demás. ¿Y qué es el reino de Dios implantado en mi vida? Bueno, su gobierno, su autoridad. Las cosas no son como yo pienso, ¿sabías? Las cosas no son como yo digo, las cosas son como Él dice. Las cosas no son como yo digo, las cosas son como Él dice. Las cosas no son como tú dices, las cosas son como Él dice. Pero yo pienso que así estaría bien porque pues yo digo que, por eso tú sigue diciendo, pero no digas que conoces a Dios. Porque si conoces a Dios, las cosas son como Él dice, no como tú dices. Se nos ajusta un montón la vida en la medida en que vamos conociendo a Dios y vamos experimentando cambios. Apenas comentaba con algunos hermanos, decía, a ver, llevamos algunos años en una línea y vamos caminando. Ahí vamos, en una línea. ¿Sí? Tú no puedes llegar y cambiarnos. Pero para no pelear vamos a hacerla más chiquita, le decía yo. ¿Qué? Yo me voy a parecer a ti ya. También voy a ser así, así, igualito que tú. Total, para llevar la fiesta en paz. Así abrió los ojotes. No, sí, dije, hasta los hermanos de Destino Seguro se parecen a ti. También ya hacen como tú. Entonces mejor. Vamos a hacer así, ya, cada quien a sus anchas panchas como quiera. Bueno, háganlo. Pues yo me voy, ¿no? ¿Por qué? Porque así no es. ¿Cómo es? Pues como la venimos llevando ya tiene un rato. Así es. Y es fiesta. Algunas cosas que no acostumbramos. Y no porque estén mal. Pero no las acostumbramos porque no son necesarias. De veras, no son necesarias. Hay cosas que no son necesarias. Marcaje personal, ¿para qué? No es necesario. Ponerle bozal al hermano para que no muerda si no es perro. Una vez que conoció a Dios y está conociendo a Dios, ya. Ahí la lleva, ahí va creciendo, va creciendo, va creciendo. Pero no se puede usted estancar ahí, decir, conozco a Dios y montarse su macho, como se dice. No. Yo no puedo estar ahí, estancarme, montarme mi macho tampoco. ¿Por qué? Porque no es lo que yo digo, es lo que Él dice. A eso le llamamos el gobierno de Dios. ¿Está bien? Vivir en el gobierno de Dios es vivir a la manera de Dios, es como Él manda. Dios domina, gobierna y reina. Ese es el reino de Dios. Ahí está el reino de Dios en tu vida. Y por eso vivimos diferente. ¿Sí? Lo otro que es un brochazo de religiosidad y vámonos. Este es cristiano, dicen. ¿Conoce a Dios? Sí, lo conoce. No lo conoce. Porque cuando conocemos a Dios, lo primero que viene como resultado es que temor reverente al Señor. Y ese temor reverente al Señor vino como fruto o como resultado de ¿qué? Fruto del Espíritu Santo, pero por conocerle a Él. Ahora, decía que, bueno, trato de aterrizar la idea. Decía que, ¿por qué es importante conocer a Dios? Porque además de que nos va bien, nos conviene, Él nos ha encargado una labor. Y es que su reino se implante en nuestra vida y que se extienda hacia los demás. ¿Cómo le hacemos? Ahora bueno, le comparto algo. Algunos lo sufrieron. De acá el que más lo sufrió fue Luis Orte y su pequeña familia. Pequeña en número, grande en tamaño y en corazonzote. Cuando, sí, ¿no? Sí, ¿no? Huichote. Cuando nos conocimos, yo hablaba 2 horas, 2:30, ¿se acuerdan? ¿Cómo lo sufrieron ustedes de veras? No creo que les gustaba entonces, ay Dios bendito. 2:30 hablando. No juegues. ¿Por qué? Porque no conocía al Señor. Porque yo pensaba que el concepto no había quedado claro. Y entonces, machacaló al hermano machacaló. ¿Para qué? Para que le quede claro el concepto.
Y yo era el clásico creyente incrédulo. Creyente incrédulo. ¿Por qué? Porque yo sé lo que dice la Biblia y usted también lo sabe. Nueva traducción viviente. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es Él a quien rendimos cuentas. ¿Cómo es la palabra de Dios? Bueno, la versión que nos sabemos de memoria. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Separa, acá dice, la médula de las articulaciones. Imagínate, es un carnicero el que está escribiendo esto. Separa la médula de las articulaciones. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Wow. ¿Qué más sabe de la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que cuando va, no vuelve vacía. ¿Sí sabías eso? Y si no, pues lea su Biblia también, no sea gacho. Cuando sale la palabra, dice, de aquí para allá, luego regresa, pero nunca vuelve vacía. ¿Qué? La palabra de nuestro Dios. ¿Está bien? La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. ¿Cuál es mi labor conforme a la encomienda que Dios dispuso para mí y para ti también? ¿Cuál es nuestra labor? Que el reino de los cielos se implante en mi vida y que se extienda. ¿Cómo se extiende? A través de su palabra. Me paro enfrente de usted, o nos sentamos a tomar un café y ¿yo qué hago? Expongo la palabra de Dios. Y cuando yo expongo la palabra de Dios, pasa algo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa al que está oyendo? ¿Qué le pasa cuando yo le estoy exponiendo la palabra de Dios? ¿Qué le pasa? ¿Algo le pasa o no le pasa nada? Creyente incrédulo. ¿Qué le pasa? Yo le expongo la palabra de Dios. ¿Qué le pasa al que me está escuchando? ¿Viste? Lo discierne. Entonces yo cierro mi librito y me voy para mi casa. ¿Cómo? Feliz de la vida. Necesito 2 horas y media. ¿Viste que es re fácil? Pero yo era el creyente incrédulo. Yo no pensé que, bueno, sí, pues la Biblia dice eso, pero si yo hablo 2 horas y media, a lo mejor queda mejor. Oye, ¿cómo que? Entonces no creí esto. ¿Cuál es tu labor y cuál es mi labor? Exponemos la palabra del Señor primero frente a nuestra vida, evidentemente. Luego frente a las personas y luego nos vamos a dormir tranquilos. ¿Viste? Así es como funciona. Pero si yo me sé de memoria 4:12 de Hebreos, de memoria, y sí, la verdad me lo sé de memoria. Sí, y me lo sé en la otra versión, no en esta. Pero si me lo sé de memoria y luego me siento contigo y machácalo, 2 horas, 1 hora, 2 horas, 2 y media con el mismo concepto, entonces eso quiere decir que yo conozco este párrafo bíblico desde el español, no desde el griego, en este caso para el Nuevo Testamento. Desde el diccionario de la lengua española y no desde el diccionario bíblico. Conozco el párrafo, pero el párrafo ¿qué? No se ha hecho uno conmigo. Cuando el párrafo bíblico se hace uno conmigo, luego se me olvida de la memoria el párrafo bíblico, pero me paro enfrente de ti y te comparto 10, 15 minutos, media hora, 40 minutos y vámonos, cada quien para su casa. Porque el párrafo se hizo uno conmigo. ¿Qué pasó? Conocí esa parte de Dios. Y cuando la conocí, entonces, ay, quién sabe, no, ya, qué bueno, gracias a Dios que ya nos liberó de eso. Pero me pasaron algunas ocasiones que una persona viene y me dice, oiga, quisiera que fuéramos a ver ahí a una, fíjese que si pudiera yo, y todavía para colmo, yo le dije que si aceptaba una plática, que usted iría, sí, vamos, nomás que quiero decirle, está bien difícil porque son bien religiosos.
¿De qué habla este primo? ¿De qué habla? Bueno, nada más está evidenciando que no conoce a Dios. Porque hizo lo difícil, que era armar el contacto. Y luego va. Pero entonces, ¿qué dice 4:12 de Hebreos? Ah, porque la palabra de Dios es viva, eficaz, más penetrante que todo. Sale. ¿Y entonces por qué te tiemblan los pies cuando vas a ir a compartir? Si nada más es pararse y exponerlo. Comercial. Nosotros también tenemos un grupo y también compartimos. Y entonces compartimos esta semana. Y acabamos de hacer una pequeña reunión con los encargados del grupo familiar. ¿Cuánto avanzaste? No, pues yo 3 temas. Y tú, no, pues yo creo que 4, no me acuerdo. Y tú, no, pues nosotros 1. Y tú, no, nosotros también 1. Es que se puso buenísima la plática. Y que les recuerdo esto. ¿Y ustedes qué tanto avanzaron? Nosotros terminamos en una sentada historia de Nicos. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Por qué? Pues hice las preguntas y los hermanos ya saben las respuestas. Ya, vámonos, vamos a seguir el repaso. No estoy diciendo que estuvo mal, está bien avanzar un tema, no pasa nada. ¿No? Pero tenemos que confiarnos en el Dios que conocemos, y el Dios que conocemos dice que su palabra es viva y es eficaz. Eso lo compartimos y nos vamos a dormir, ya, cada quien para su casa. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, ¿cómo la cantamos? La palabra de Dios es poder. Y lo cantamos, entonces ¿para qué hablo 2 horas y media? Si yo mismo estoy cantando que la palabra de Dios es poder. Entonces, porque no conozco a Dios. Pienso que es poder la palabra, pero no tanto. Pienso que es capaz de separar las coyunturas de la médula, pero no tocar tu corazón. No, hermano. Necesitamos entonces conocer a Dios, y este es el párrafo bíblico que hoy nos ocupó, 4:12 de Hebreos, que no lo sabemos de memoria. Crea eso. Ah, pero creer eso tiene que ver con que conozcas a Dios, conozcas su palabra. Y como la conozco, ¿por qué conozco yo su palabra? ¿Por qué la conozco? Porque conocer es hacerte uno con. Entonces, como yo conozco ese principio bíblico se hizo uno conmigo. ¿Cómo llegó Cristo a mi vida? A través de su palabra. Y leí lo que decía ahí, me encontraba puras cosas feas que no me gustaban. Hasta que encontré que había una manera de que eso cambiara. Es que lo cantamos, me diste fe para creer que tu bondad. ¿Viste? Cuando, no sé, a lo mejor crees. Ajá, a ver, cuando nos sentamos frente a Cres y a Ernest en su casa, no tenía fe, pero nadita. Y entonces, ¿cómo yo voy a trabajar allí donde no hay fe? Ah, pero yo conozco desde hacerme uno con la palabra. Conozco que acá dice que el hermano no tiene fe, ¿no? Pero acá la palabra de Dios dice cómo él puede tener fe. ¿Cómo puede él tener fe? Así pues, viene por la fe viene por la experiencia que yo tengo y se la comparto y agarra fe. La fe viene cuando yo le comento los testimonios de lo que Dios ha hecho en mi vida. No, la fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces yo lo veo así y dije, ay, está bueno para creyente. ¿Por qué? Porque es un incrédulo, pan comido, o sea, ¿me entiendes? Como es un incrédulo de marca, no tiene nada de fe. No, hombre, es tierra virgen. Le expone la palabra de Dios, me voy para mi casa y la palabra de Dios hace que adquiera ¿qué? Fe. Y al ratito ya es creyente. Y ahí sigue creyendo, y ahí se fue. Pero me tocó el privilegio, o nos tocó el privilegio de sentarnos enfrente de él cuando era, te voy a ayudar tantito, hermano, una rocadura. De veras, de esa piedra, pero no piedra de la blanca. Yo le pongo el taladro ese, el rotomartillo ese,
y la rompe. Y tengo videos, te lo compruebo, que la piedra blanca se rompe, pero hay una piedra negra, boluda, lisa, ay Dios bendito, de río, ¿no? Se achata el cincel y no la rompió. Y me destruyó casi las articulaciones. Sí, me cansé de pegarle a esa piedra y no la pude romper. Y ni era grande, era chiquita, pero ya nomás era por orgullo. Y dije, pues ¿cómo no se va a romper? Pues no, ahí la dejé todavía. Tengo la esperanza de echarle lumbre, aunque sea para que se quiebre. Pero acá no hizo falta. Nada más le expuse la palabra del Señor, así. Y luego agarró fe y creyó. Y ahí se fue. Conocer a Dios, entonces, conocer a Dios me lleva a mí a exponer la palabra enfrente de Él y quitarme de broncas. No, hermano, ya para la otra semana, no, para dentro de 15 días si vivo, le voy a compartir otra cosa. Y nada más se lo dejo ahí como comentario. No, si me muero sigues hablando de eso de todas maneras. Mira, mi reacción frente a las circunstancias de la vida van íntimamente relacionadas con cuánto conozco a Dios. Con cuánto conozco a Dios. Me decía una persona, me decía, ¿y cuánto paga usted de renta ahí en Tuxtepec? Dije, pues yo no pago, la iglesia paga. ¿Y cuánto paga? Y le dije cuánto pagamos de renta acá. Y le hablo de las bondades. No, pero está muy caro, ¿no? No, hombre, si supieras. Mira, no tenemos rol de aseo. No tenemos rol de acomodar las sillas, que luego los demás se andan peleando porque uno no trapeó bien y el otro nomás barrió y nomás le pasó jerga en la entrada y acá ya no. Y es un chilaquil ahí. No pagamos luz y no pagamos. Hasta tenemos aquí la red de internet. Todo eso, ya cuando nosotros llegamos, no lavamos los manteles, ya están los manteles puestos, todo está puesto. No está barato. Ay, hermano, pero cada domingo paga usted eso, que no pago yo, paga la iglesia. Pero cada domingo, sí. Entonces al mes, no, Dios mío, al año. Y no ha pensado en por allá, casi agarrar un terreno por allá de propiedad federal y construir un bajarete ahí. Bajarete le dicen acá, ¿no? Allá le decimos mediagua o caídizo. Para la honra y la gloria de Dios. Les voy a decir por qué no, hermanos. Les voy a decir cómo yo los veo a ustedes. Y si se ríen, ríanse. Pero yo a ustedes los veo como a Cristo. Porque son Cristo. Esos son tan feitos, pero son Cristo. Son la iglesia. Y no querrías meter a Cristo a un bajarete, ¿ah? Aunque Cristo se adapta, Él va abajo de un palo de mango y allí está bien. Pero si tienes la oportunidad de que no vaya a un palo de mango, pues entonces. Pero sí me impresionó hondamente cuando me dijiste que no, Efra, es que usted es un hombre de mucha fe. ¿Por qué? Porque, ¿y qué tal si no juntas ahí? ¿Qué tal si no se junta para pagar la renta? Dije que estás equivocado, hermano. ¿Por qué? Porque estás al revés. ¿Pero cómo al revés? Sí, tú primero quieres reunirte y juntar lana para pagar la renta. No, pues no es así. Estás al revés. ¿Cómo es? Primero Dios nos da lana y rentamos y luego nos reunimos. Y si el próximo mes, no, el otro de más allá, porque ya, y si el otro mes Dios no nos da lana para pagar, entonces no venimos. No venimos acá y no pasa nada. ¿Sí entendió? Pero Dios primero nos da. Pero la cara de asombro de este individuo y diciendo que yo era un hombre de mucha fe. No, no soy un hombre de mucha fe. Tengo fe básica. Pero soy más listo ¿no? Que lleno de fe. Porque pues si ya conocí la palabra de Dios. Y decía, bueno, ese es tema de aquí 8 días, porque si no también ya me voy a pasar machacándole ahí, ¿no? Tengo fe, sí, mucha, no, la básica nomás. Porque la fe es necesaria para creer lo que tus ojos no han visto. Pero cuando tus ojos ya miraron la maravilla de Dios, ya no necesitas fe.
Nomás necesitas una poquita de vergüenza, porque ya viste cómo funciona. Entonces, ¿para qué le hago de otra manera? Le voy a seguir haciendo así. Si ya vi que exponer la palabra del Señor frente a las personas es lo que me corresponde y que el Señor opera después todo eso, pues entonces voy a hacer eso. Moisés extendió la vara y Dios dividió el mar. Dios abrió las aguas. Moisés extendió la vara, Dios abrió las aguas. Nosotros exponemos la palabra y el Señor abre el corazón. Gracias, un abrazo para todos y para todas. Ha sido un gusto poder hablar esto con ustedes y nos vemos dentro de 15 días y dentro de 8 días en la fiesta. Saludos para todos, nos vemos. Gracias.